escucha bien? Muy bien, bien. Solo un detallito. Bien. El presente tema que vamos a desarrollar, ustedes deberán pues recordar o interactuar con lo que son temas de anatomía y fisiología, puesto que vamos a hablar de fármacos que actúan sobre hormonas o que se comportan como hormonas y que van a actuar sobre gónadas, que recuerden pues son glándulas secretoras de diferentes hormonas y que van a intervenir en este caso con las características sexuales tanto del hombre como la mujer, que en ambos tendrá interacciones diferentes, las cuales pues a su vez van a traducir funcionamientos muy específicos en la definición sexual del individuo. Para el caso, tenemos que las gónadas femeninas como masculinas, si recuerdan en anatomía, comienzan a formarse, ¿verdad? Desde ciertas etapas embrionarias, van a ir secretando pequeñas cantidades de hormonas que gradualmente irán aumentando en el proceso de la edad, hasta un punto de llegar a la etapa de la adolescencia y preadolescencia, donde la secreción realmente se aumenta hasta niveles que ya son funcionales, en el sentido de que ya pueden ingerir en el funcionamiento directo de las gónadas. Esto se ve principalmente en el caso de la mujer, ¿verdad? Se evidencia más, no es que solo en ella pasa. Acuérdense que ahí pues tenemos hormonas como los estrógenos, los progestágenos, la testosterona, ¿verdad? Que si bien es cierto, se producen ambos, pero la variabilidad en cuanto a cantidades y capacidad de estimular los órganos anatómicamente predeterminados ya por el aspecto meramente cromosómico, que se expresará en una mujer con genitales externos, llámese vulva, labios mayores, menores, y genitales internos expresados en lo que sería el útero, ovarios. Y en el caso, pues, del hombre, pues, su característica genética lo determina, le predetermina a tener desarrollo de genitales masculinos, en este caso, si es el hombre, el pene, glande, los testículos en su parte externa, en su parte interna, pues ya hablaríamos de cordones espermáticos, de lo que sería epidídimo, de lo que serían los componentes meramente testiculares, las células particulares en cada uno de los órganos que diferencian a ambos sexos, pues son también muy particulares en la producción hormonal. Y vamos a encontrar situaciones en las cuales hay una necesidad de intervenir sobre los procesos que estas hormonas van a inducir. Ahí es donde la farmacología interviene con la creación de fármacos, valga la redundancia, que nos van a servir para patologías que estén afectando o condicionando estas situaciones. Para el caso, podemos tener que bien en su origen, los fármacos hormonales se obtenían antes de animales. Posteriormente se han diseñado a través de técnicas de laboratorio y hoy se tienen fármacos con funciones hormonales, pero que son sintéticos, ¿verdad? Que ya no son derivados de animales. Bien, la siguiente. Dentro de estas hormonas que el cuerpo produce y son capaces de estimular a nivel gonadal, tenemos los estrógenos, los progestágenos o las progestinas. La siguiente, por favor.
Aquí tenemos que son hormonas endógenas que producen numerosas acciones fisiológicas en ambos sexos. En el caso de las mujeres, es sobre efectos en el desarrollo, efectos en acciones neuroendocrinas involucradas en el control de la ovulación, la preparación cíclica del tracto reproductivo para la fecundación, la implantación, acciones sobre el metabolismo de minerales, carbohidratos, proteínas, lípidos. Los estrógenos en los hombres están incluidos en el funcionamiento de efectos sobre los huesos, la espermatogénesis y la conducta del mismo individuo. De ahí entonces que podemos dilucidar que toda patología referente a este tipo de circunstancias van a ser intervenidas o modificadas por este tipo de fármacos que son las hormonas, en este caso hormonas gonadales y sus inhibidores, porque vamos a tener situaciones en el caso de la mujer relacionado a un descontrol de su ovulación o a un problema de fecundación o a un problema de implantación. En el hombre puede haber un problema de espermatogénesis, un problema que le esté condicionando alguna alteración muy particular en lo que sería pues la conducta o más referentemente algún funcionamiento gonadal tipo involucrado pues en la espermatogénesis. La siguiente, por favor. Los usos más comunes que se le suelen dar a estos fármacos son para la anticoncepción, o sea, estos fármacos son los que usamos en los famosos anticonceptivos, en terapias hormonales, ya sea en la menopausia, como la llamada terapia hormonal de la menopausia en las mujeres. Recuerden que no solamente la mujer va a sufrir problemas de menopausia, también el hombre sufre andropausia porque en ella, pues, en él, el problema son los andrógenos, ¿verdad? Principalmente, pues, involucrado la testosterona. También en ellos se utilizan, aunque hay que ser claros que en donde más está estudiado estos fármacos es en el caso del manejar la patología directamente de la mujer. De hecho, la medicina pues tiene una especialidad directamente relacionada con la mujer, como es la ginecología y la obstetricia. En esa especialidad es donde más se evidencia el manejo que se puede dar con todos este tipo de fármacos. Los estrógenos se usan también para tratar alteraciones vasomotoras, los llamados focos en las mujeres posmenopáusicas, que hace relación a un estado en el que la mujer pues siente por la deprivación hormonal que va sufriendo una vez que llega al periodo de la menopausia. Acuérdense que ahí lo que ha pasado es que ya nuestros órganos genitales internos han sufrido pues ya los cambios de la edad y entre ellos la atrofia de muchos de las células funcionales, de los ovarios, del endometrio, del músculo uterino, de las glándulas que deben haber en lo que serían las paredes genitales, más que todo del área vaginal de la mujer. Ustedes como médicos tienen que tener una mente muy amplia y para poder comprender pues a su paciente cuando exprese las molestias relativas a este tipo de cosas. También pues las mujeres pueden tener efectos de atrofia urogenital y estos fármacos ayudan a controlar ese problema. También el uso de estos fármacos genera una menor incidencia en cáncer de colon y prevención de pérdida ósea. Acuérdense que los estrógenos intervienen en las reabsorciones de minerales, principalmente calcio, para fundamentar pues la osificación es progresiva y continua, pero cuando se llega al proceso menopáusico pues eso se ve alterado. Entonces hay que darle una reposición hormonal, en este caso estrógenos o
estrógenos a las mujeres en la edad menopáusica para que esto no lo, por lo menos para que continúe con una funcionalidad que le permita pues su autocuidado. En mujeres posmenopáusicas con úteros intactos se incluye también una progestina para prevenir el cáncer de endometrio. Si bien es cierto en nuestro medio, por decirlo, en nuestro país, lastimosamente, este tipo de fármacos no se usa más que todo para cuestión preventiva, sino que solo para cuestiones curativas. Pero la medicina va cambiando, probablemente cuando ustedes ya ejercen ya va a haber un proceso mejor de uso de prevención en el caso de este tipo de cosas. Nuestro país se limita más que todo solo a tratar una vez desarrollado el cáncer, pero en la literatura internacional ustedes van a ir encontrando, como dice, por ejemplo, el uso de estrógenos en una forma preventiva para evitar el cáncer de mama. Aquí nos limitamos a que busquemos el cáncer de mama. Examinemos mejor a las pacientes para detectarlo a tiempo. O sea, una fase más que todo curativa y no preventiva realmente, porque debería de ser, sí, ¿verdad? Usar fármacos como estos que ya sabemos que van a evitar el desarrollo de ese tipo de patologías. La siguiente, recuerden que los estrógenos y progestágenos tendrán que ver con lo que es la maduración femenina en cuanto al funcionamiento, más que todo, de estructuras sexuales, de la estructura corporal que definirá pues externamente su sexo principalmente, así como se requieren estrógenos para la maduración sexual y el crecimiento normal de las características sexuales de la mujer. Estos estimulan el desarrollo de la vagina, del útero, las trompas de falopio desde que está formándose. También determinará o estimulará las características sexuales secundarias, principalmente cuando esté en la etapa de la adolescencia, ¿verdad? Favorecer el desarrollo del estroma y el crecimiento de los conductos de las mamas para que se dé ese proceso normal de crecimiento, ¿verdad? Que debe de haber y que marque el cambio entre la edad del preadolescente o prepúber hacia la adolescencia y la adultez, ¿verdad? Para ir moldeando pues el cuerpo, ya sea del adolescente niña o del adolescente varón, y vaya estableciendo todos sus cambios. También va a favorecer el cierre de la epífisis en los huesos largos que ocurre en la pubertad. Ven cómo es de perfecto Dios. Justo en ese momento que llegamos al proceso de la pubertad, los discos epifisiarios, que son los discos de crecimiento óseo, se cierran por el estímulo que aumentan, es el mayor aumento que hay de las hormonas en este proceso. En este caso de la mujer, que hablaríamos de la maduración femenina, y va a cesar el crecimiento, pero va a estimular la formación del resto de la estructura anatómica corporal que determina pues sus características sexuales secundarias. Contribuyen al crecimiento del vello axilar y el vello púbico, alteran la distribución de la grasa corporal para producir el contorno corporal femenino habitual, estimulan el desarrollo de la pigmentación de la piel, que se vuelve más prominente a nivel de pezones, de aureola y de la región genital, ¿verdad? Son cambios normales de la pigmentación producto de la estimulación hormonal, que van a ser totalmente normales en estas edades. Ustedes como médicos van a ir viendo hoy una nueva medicina, por decirlo así, que es la medicina cosmética. Lastimosamente está trastocando lo que es la anatomía y fisiología normal de las personas. Yo me sorprendo cuando escucho, por ejemplo, o veo pues programas donde veo que los jóvenes o personas de toda edad hablan de despigmentación de ciertas áreas de su cuerpo, cuando normalmente pues
La pigmentación es parte de su proceso de maduración y desarrollo de sus edades, pero bueno, como médicos ustedes están obligados a saber que eso es normal, completamente normal, pero que lo anormal es que la gente se someta a tratamientos de despigmentación de zonas como estas que son, pues no, naturalmente deben ser así, ¿no? En la siguiente, también estas sustancias tienen efectos sobre el endometrio. Por lo tanto, toda patología referente a endometrio se va a ver influenciada por los estrógenos y progestágenos. Intervienen en el crecimiento sobre el músculo uterino, tienen participación importante en el desarrollo del revestimiento endometrial, tanto que cuando la producción de estrógenos se coordina de manera apropiada con las correspondientes secreciones de progesterona durante el ciclo menstrual normal humano, tiene lugar el sangrado y la descamación periódica del revestimiento endometrial que evidenciamos como menstruación. La exposición continua a los estrógenos durante periodos prolongados produce hiperplasia del endometrio, que suele vincularse con hemorragia uterina anormal. Cuando el organismo del individuo, en este caso de la mujer, se expone a secreciones de cantidades anormales de los estrógenos o de los progestágenos, si hay un desbalance inadecuado en cuanto a la producción de ambos, se va a producir una alteración del ciclo endometrial y va a dar patologías como hemorragias uterinas anormales. Y estos fármacos que vamos a ver hoy van a intervenir para corregir esos problemas. Si el paciente lo que tiene pues es un exceso de estrógenos o una falta de estrógenos, ahí vamos a decidir cuál vamos a usar. La siguiente, por favor. Debemos recordar que estas hormonas tienen efectos metabólicos y que cuando prescribamos un fármaco sintético de estas hormonas, irán a replicar el mismo efecto. Tal vez no en la misma potenciación que lo hace la hormona natural, pero sí lo va a manifestar en cierta forma y hay que estar preparados porque esos van a ser los efectos adversos que vamos a obtener. Por lo tanto, los efectos metabólicos están siendo evidenciados en el mantenimiento de la estructura y función normal de la piel y de los vasos sanguíneos en el caso de la mujer. Vamos a ver que reducen la tasa de resorción del hueso al favorecer la apoptosis de los osteoclastos y por antagonismo de los efectos osteoclastogénicos y prosteoclásticos de la hormona paratiroidea y de la interleucina 6. También van a estimular la producción de leptina por el tejido adiposo, favorecen el incremento de esa hormona, más en las mujeres que en los varones. Hay un aumento de triglicéridos, de las lipoproteínas de alta densidad, hay disminución de lipoproteínas de baja densidad y de la concentración total de colesterol en plasma. Por eso, cuando tenemos pacientes sometidos a tratamientos hormonales de este tipo, debemos esperar cualquier patología referente a problemas de dislipidemia. Tenemos que valorar si tiene problemas de dislipidemia desde antes que le pongamos el fármaco, pues entonces o habrá que corregir primero eso o condicionar a riesgo-beneficio. Los estrógenos producen también oxidación hepática de los lípidos del tejido adiposo con formación de cetonas e incrementan pues la síntesis de triglicéridos también. Hay una mayor cifra circulante de otras hormonas como transcortina, que es una globulina transportadora de corticosteroides, de la globulina transportadora de tiroxina, transferrina, renina, fibrinógeno, tiroxina,
testosterona, hierro, cobre, todos estos se ven influenciados por cómo el uso de los estrógenos y progestágenos interviene en todo. ¿Hola? ¿Hola? Hola, ¿alguien me puede confirmar si está bien el audio? Porque parece que alguien estaba como Sí, está bien entrando. el audio. Sí, ¿Lo ve doctora, bien? está bien. Vaya, perdón. Entonces, al tener claro cómo es que estas hormonas, imagínense, tiene que ver con tanto transportadores como hormonas tipo tiroxina, por ejemplo, que tienen que ver con lo que sería los estrógenos también y el tiroides, ahí pueden entender cómo es que es capaz de alterarnos todo el metabolismo. Ahí podemos entender por qué las famosas condicionantes de que cuando la mujer pasa por periodos de la menopausia o por periodos de su etapa menstrual o los periodos que tienen que ver con el embarazo, va a trastornar en todos sentidos sus sistemas cuando también está en su etapa de embarazo, pues estas hormonas también se comportan, ¿verdad? Estimulando de diferentes formas el endometrio para poder sobreagregar la protección de ese tejido que en este caso está pues bajo embarazo. La siguiente, por favor. También tiene efectos estos estrógenos y progestágenos sobre la coagulación sanguínea y esto es bien importante porque hay que tener claro que si vamos a someter a una paciente a estos fármacos, trastocamos esto. Esto es importantísimo. Tenemos que entender por qué el uso de anticoagulantes es complejo junto con los anticonceptivos, por ejemplo, porque estos fármacos llevan estrógenos y los estrógenos aumentan la coagulabilidad de la sangre, incrementan las concentraciones circulantes de los factores 2, 7, 9 y 10, máximo el 10, imagínense que el 10, recuérdense que es la vía común de activación del sistema de coagulación. Entonces eso es bien arriesgado. Entonces pero hay que saberlo para poder usar el efecto farmacológico, el efecto terapéutico y no el efecto dañino, ¿verdad? Si usted sabe que esto es capaz de producirle un fármaco, ya sabe que una persona con problemas de coagulabilidad o no se lo va a dar o va a condicionar mucho esa dosis o va a mantener una vigilancia distinta. También induce disminución de la antitombina 3, en parte como resultado de los efectos hepáticos que mencionábamos, que es capaz de generar alteraciones, ¿verdad? Aumento de las concentraciones de plasminógeno y reducción de la adhesividad plaquetaria. Todos estos aspectos van a contribuir al resultado de los fármacos sobre la afectación de la coagulación sanguínea cuando están sometidos a él. Vean. El siguiente. Tenemos otros efectos fisiológicos que causan estos estrógenos. Uno es que inducen la síntesis de receptores de progesterona, pueden influir en el tejido de los seres humanos, estimula los componentes centrales del sistema del estrés, incluida la producción de hormonas liberadoras de corticotropina y actividad del sistema simpático. Facilitan el paso del líquido intravascular hacia el espacio extravascular con la consiguiente producción de edemas. Por eso es que pueden evidenciar edemas cuando la mujer está en sus, por ejemplo, en sus periodos de menstruación, disculpen. Cuando pasa por esos procesos de menstruación, hay mucha mujer que tiende a generar muchos edemas. Y no es producto de éxtasis, como en el caso de la embarazada, ¿verdad? Sino por la estimulación hormonal.
Bien, también tenemos que facilitan, es causa de una retención compensatora de sodio y agua a nivel renal, que también agudizan el edema. Regulan el control de la función del músculo liso en el sistema nervioso simpático, y por eso van a escuchar decir muchas veces a algunas mujeres, porque no es que todo se replica en la misma intensidad en todas las mujeres, no. Van a escuchar que muchas veces más de alguna paciente les va a decir, mi doctor, ¿y porque cuando estoy previo a que me venga la regla, siento como que estoy hinchada y que ya una vez que ha pasado el periodo de regla, como que rebajo? Y no, vea, todo es producto de una sensación evidenciada por estos dos aspectos de retención del líquido. La siguiente, también los estrógenos tienen influencia sobre el ciclo menstrual directamente. Directamente porque se producen estrógenos en el folículo ovárico por las células de la tequila granulosa. Después de la ovulación, las células de la tequila granulosa luteinizada, que constituyen el cuerpo amarillo, sintetizan los mismos estrógenos y progesterona. Ellos mismos se autorregulan en cuanto a su producción y a su cese de producción o a su inhibición. Durante el embarazo, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Se sintetiza una gran cantidad de estrógenos en la unidad fetoplacentaria, constituida por la suprarrenal fetal, que secreta precursores de andrógeno, y la placenta también, que los aromatiza, para formar estrógenos a través de la referente reacción química de aromatización. El estriol sintetizado por la unidad fetoplacentaria se libera hacia la circulación materna y se excreta en la orina. Es eliminado a través de... La siguiente. Hay un montón de hormonas, ¿verdad?, que está secretando el ovario. Sin embargo, pues desde el punto de vista clase, la que más nos interesa son estrógenos. Andrógenos en pequeña cantidad, y bueno, tenemos que dentro de los andrógenos, la testosterona, la androsterona y la dihidroandostenodiona. Si bien es cierto, estas son particularmente producidas en mayor cantidad por el hombre, en una muy mínima cantidad por los órganos de la mujer, pero en ambos existe, ¿verdad? En la inhibina y la activina, que también interactúan en el funcionamiento de lo que sería en la producción y estimulación de las células a nivel de los ovarios. Y la relaxina, que también participa en mecanismos de relajación del músculo uterino. Estas últimas tres, inhibina, activina y relaxina, si bien es cierto, no están muy utilizadas desde el punto de vista farmacológico, pero sí hago mención de que existen. Estos estrógenos, también hay que recordar que existen sustancias producidas en el ovario que no son esteroideas, las hormonas liberadoras de corticotropina, por ejemplo, fosfolistatina y prostaglandinas, que también son hormonas producidas en el ovario, pero que desde el punto de vista clase, pues no. La siguiente, por favor. Siempre hablando de los estrógenos, vamos a particularizar algunos detalles. Por ejemplo, que estos estrógenos se encuentran en un gran número de sustancias también que a medida que se han ido estudiando comparten actividad estrogénica. Por un lado tenemos estos estrógenos que hemos venido hablando, que son producidos directamente dentro del ovario, pero también hay sustancias externas en el ambiente que se han encontrado que tienden a reproducir o a replicar todos estos efectos que los estrógenos nos producen.
Entre ellos tenemos compuestos con actividad estrogénica en los sedimentos oceánicos, en los llamados estrógenos flavonoides, que son los que encontramos en plantas como la palma cerrada, frijoles de soya y otros tipos de alimentos. También se encuentran compuestos con actividad estrogénica, o sea, que replican los efectos de los estrógenos en compuestos usados en la fabricación de plásticos, los fenoles, por ejemplo, tanto bisfenoles, alquifenoles, tacofenoles, que son estos. También se ha propuesto que la importancia de hacer mención de estos compuestos que también comparten esa actividad estrogénica se refiere cada vez las personas estamos más expuestos a este tipo de sustancias o de compuestos y ni siquiera sabemos que tenían esta conducta de comportamiento como actividad estrogénica. Y entonces estaba sucediendo un fenómeno que las personas que se exponían experimentaban excesivos efectos que provocan los estrógenos y llegaban al punto de generarle daño. Por ejemplo, muchos pacientes, personas que trabajaban antes en fábricas de plástico y se exponían sin protección a los fenoles, desarrollaban patologías relacionadas con exceso a estrógenos. Es esa la vinculación de la importancia. Se ha propuesto que estos fármacos se vinculan con mayor incidencia también a cáncer mamario en los varones y en las mujeres en países industrializados. Y antes pues desconocíamos que era esa la causa real, la exposición a estos compuestos, que antes no se conocían que también tenían funciones estrogénicas. La siguiente, esa diapo la vamos a eliminar, ¿oíste? Pasan en la siguiente. Este esquema está, el siguiente está en el libro texto, ahí aparecen cómo las sustancias van a verse modificadas en el metabolismo durante la fase folicular y durante la fase lútea. Se producen diferentes sustancias, entre ellos progestágenos que se van a transformar en diferentes metabolitos de progesterona, hidroxiprogesterona, deshidroxiprogesterona, que posteriormente se someten a la aromatasa, ¿verdad? Que es una enzima que los convierte en estriol, hidrotestosterona, hidrocarbosterona, estrona y estradiol. Prácticamente esto es parte del metabolismo interno que se va a dar de los compuestos que nos van a formar tanto estrógenos como progestágenos. La siguiente. Eso. Los principales estrógenos. No, retrocede. Los principales estrógenos producidos por la mujer, en este caso, como les mencionaba, está más estudiado en el caso de la mujer que en el hombre. Sin embargo, cada vez hay un estudio mayor en el hombre también, pero se ha centrado más en el punto de vista de la mujer porque es donde más se evidencian los efectos de los estrógenos y los progestágenos, pero no es que solo en ellas se haya estudiado, ¿verdad? Continuando, pues les decía que los principales estrógenos producidos en las mujeres son tres: el estradiol, el estrona y el estriol. El estradiol es el mayor producto de secreción a nivel ovárico. Se libera cierta cantidad de estrona en el ovario, pero la mayor parte de esta y de estradiol se forman en el hígado a partir de estradiol y en los tejidos periféricos a partir de androstenediona y otros andrógenos. Hay que tomar en cuenta esto porque
pueden decir, vaya, hoy que se da mucho problema de extirpación de ovarios en la mujer, pero si ustedes toman los valores en sangre, todavía encontramos estrógenos, pero es por esto, ¿verdad? Porque algunos también son producidos fuera del ovario. La siguiente. Ahí tenemos los esteroides naturales, en este caso los 3 antes mencionados, estradiol, estrona y estrol. Y también tenemos los esteroides, estrógenos conocidos como sintéticos y no, y los semisintéticos no esteroideos. Es importante que sepamos que existen estas diferencias de los compuestos con actividad estrogénica. Si bien es cierto, las dos categorías primero, los esteroides naturales y los sintéticos, perdón, son directamente influenciables sobre las características y funciones de las hormonas gonadales y replican pues sus efectos. Estas sustancias no esteroideas como el dietilvestrol, el cloristonacino y el metalongestril son capaces de comportarse con actividad estrogénica. Si no sabemos que se pueden comportar así, podemos encontrar pacientes que se han expuesto a estos compuestos y desarrollar patologías. La siguiente. Estos son las diferentes clasificaciones que vamos a encontrar de estos estrógenos. Tenemos como naturales, semisintéticos y los sintéticos. La siguiente. Tenemos los de uso más frecuente y que han sido catalogados como estrógenos sintéticos. Se han hecho diversas modificaciones químicas cuyo efecto ha sido pues aumentar su eficacia por la vía oral y que facilitaran pues los esquemas de administración. En estos, los estrógenos de uso más frecuente, el estilestradiol, ahí aparece en las dosis de reposición promedio. Tenemos el estradiol micronizado, tenemos el cipropionato de estradiol, el valerato de estradiol, el estrofilidato, tenemos sustancias estrogénicas conjugadas, que prácticamente son aquellas mismas sustancias estrogénicas que hoy por hoy se están utilizando principalmente para la terapia anticonceptiva, o sea, son, dicho de forma simple, son los fármacos que se han utilizado para desarrollar los diferentes anticonceptivos que hemos escuchado decir en el mercado. La siguiente. Y también pues tenemos aquí los compuestos no esteroideos con actividad estrogénica utilizados en el manejo clínico. Los primeros que mencioné, por ejemplo, los fenoles, son utilizados en forma industrial. O sea, los utilizan para otra cosa que nada que ver con lo que es la medicina. Sin embargo, si le da problemas a los pacientes, pues hay que manejarlo, ¿verdad? Entonces, los compuestos con actividad estrogénica usados en la clínica, pues son, o sea, en el ejercicio clínico, en el ejercicio médico. Tenemos el dienestrol, el diestilvestrol, el bencestrol, el exestrol, metestrol, metalestril, el clorotrianceno, que son pues utilizados en diferentes patologías que tengan que ver con las gónadas, tanto femeninas como masculinas. ¿Por qué? Porque hoy por hoy se evidencian una serie de patologías en ambos sexos que van desde cuestiones meramente conductuales hasta
muchas que nacen con alguna anormalidad en sus tejidos y no producen las cantidades que necesitan de hormonas, y entonces se utilizan estas sustancias para que estas le actúen generando la estimulación hormonal que naturalmente no están produciendo. Y hay otros fármacos que van a ser antagónicos a estos que harán lo contrario. Y lo usaremos en aquellos pacientes que tengan hipersecreciones hormonales, por ejemplo. O a veces también están siendo utilizados en situaciones como cuando hay problemas conductuales, como las personas que no aceptan su sexo y quieren pues inducirse cambios hormonales en base a los fármacos. La siguiente. Sigamos la siguiente, eso es, la farmacocinética de estos compuestos. Cuando se liberan a la circulación, usted se los prescribe al paciente y una vez en la circulación, el estradiol se une con intensidad a las globulinas alfa 2, que es prácticamente una globulina transportadora de hormonas sexuales, y con menor afinidad pues a la albúmina. Los estrógenos unidos a proteínas pues se encuentran poco disponibles para su función en las células de forma libre, en la que posee pues gran actividad fisiológica. El estradiol se convierte en el hígado y en otros tejidos en estrona y estriol y otros derivados hidroxilados y la bilis. El solo conocer este punto de la farmacocinética me tiene que hacer asociar el uso de los estrógenos con patologías referentes a la bilis, puesto que si son personas que han usado mucho tiempo anticonceptivos, puedo esperar alguna patología referente a vesícula, ¿verdad? En las pacientes multíparas también, porque han tenido una hipersecreciones de estrógenos y progestágenos, productos de cada proceso en los que ha tenido que ver su embarazo. Por eso van a ver muy asociados pacientes multíparas con problemas de cálculos biliares. La siguiente, por favor. Estos estrógenos también se excretan en pequeñas cantidades en la leche materna. Si bien es cierto, no hay mucho daño o efecto o riesgo sobre el bebé ya nacido lactante, hay algunos casos en los cuales sí puede presentar una pequeña alteración, que es una llamada menstruación del neonato. ¿Sí? La pacientita en sus primeros, segundo, hasta incluso hasta el tercer mes de vida puede presentar por la deprivación estrogénica de las hormonas que la mamá le pasó a la bebé, puede todavía presentar una menstruación que no es fisiológicamente funcional, puesto que no hay estimulación de nada del hipotálamo hipoficiario, ni nada que ver con las glándulas directamente de la bebé, pero sí puede presentar. Entonces sí hay que tener cuidado de que la mamá que esté dando lactancia, pues si no es necesario, pues no utilizar el fármaco. Como se producen cantidades significativas de estrógenos y sus metabolitos activos en la bilis y se reabsorben en el intestino, la circulación enterohepática resultante asegura que los estrógenos de administración oral tengan una razón elevada de efectos hepáticos periféricos. Los efectos hepáticos suelen ser, uno, el incremento en la síntesis de factores de coagulación y de la renina plasmática. Otros efectos hepáticos que pueden disminuirse por el uso de las vías de administración. Si usted está evidenciando que corre mucho riesgo la persona porque ya tiene un problema de coagulación o alguna patología que lo obliga a tomar fármacos anticoagulantes, entonces usted prefiere utilizar otras vías para administrar los estrógenos, ya sea vía vaginal, vía transdérmica,
o vía parenteral a través de inyecciones, dependiendo qué es lo que usted está necesitando. O, pues recuerde que si lo da por vía oral, va a haber mayor riesgo de que pase al hígado y ahí le induzca estos efectos principalmente. Efectos sobre los factores y sobre la orina plasmática. Siguiente. El mecanismo de acción. El mecanismo de acción de los fármacos tipo hormonales es bastante complejo, porque acuérdense que va a replicar un poco y adaptarse a dar la funcionalidad de la hormona natural que debería estar produciendo la persona. En este caso, el mecanismo va a ser difusión a través de la membrana celular, transferencia por la membrana nuclear hasta el núcleo y a la unión proteína-receptor, interacción del complejo hormona-receptor con el ADN nuclear, síntesis del RNA mensajero, transporte de ese RNA mensajero hasta los ribosomas, donde va a modificar la síntesis proteica en el citoplasma que conlleva a una acción celular específica. Dicho en forma más sencilla, la hormona entra, interactúa con receptores que van a estimular a la célula para que dé una respuesta específica. Por ejemplo, van a ir a estimular a la célula para decirle que tiene que hipertrofiarse o que ya tiene que descamarse y producir la menstruación. Si fuera en el endometrio uterino, estaría interactuando de esa manera. Creo que es uno de los ejemplos más sencillos. O puede ir al ovario, a las células del ovario, y ahí generarle una estimulación a la célula, información sintetizada en el RNA mensajero, que los diferentes óvulos comiencen pues a secretar progestágeno o dejen de producirlo para que se dé la maduración de otras células o que le estimule la secreción de glándulas, etc. La siguiente. Los usos clínicos de estos estrógenos principalmente está relacionado en aquellos casos de hipogonadismo primario. O sea, no ha habido un suficiente crecimiento de la gónada del paciente y nace con este problema. Entonces, se sospecha que pues el punto ha sido una falta de estimulación por los estrógenos en estos genitales y pues con esto va a llevarlo a una regulación más o menos aceptable. Tratamiento hormonal en la posmenopausia, como ya mencionábamos, la utilidad que tiene, además de los signos y síntomas que siguen de forma estrecha la cesación de la función ovárica normal, como la ausencia de periodos menstruales, los síntomas vasomotores, trastornos de sueño, la atrofia genital que se produce pues después de la menopausia. Hay cambios de mayor duración que influyen pues en la salud y bienestar de las mujeres en la posmenopausia, si están bajo el uso del fármaco, e incluyen una aceleración de la pérdida ósea. Si está presentando eso, pues el fármaco va a ayudar. Cambios en la libido que pueden contribuir a la aceleración de enfermedad arteriosclerótica y cardiovascular también. Entonces, en el paciente posmenopáusico es donde tiene mucha mayor actuación estos estrógenos. La siguiente. También vamos a encontrar casos en los cuales se van a utilizar estos fármacos de manera combinada o de manera separada. De manera combinada y se pueden emplear para suprimir la ovulación en pacientes con dismenorrea incoercible o cuando se utiliza la supresión de la función ovárica para el tratamiento del hirsutismo y la amenorrea. El hirsutismo es crecimiento de vello anormal en zonas anatómicamente que no eran para eso, ¿verdad? Por ejemplo,
el rostro de la mujer no tendría por qué echar barba. Entonces, cuando presenta ese problema, es llamado hirsutismo. Y entonces a ella pues hay que utilizar, porque lo más seguro es un desbalance en la producción hormonal, tanto de ambos, estrógenos como progestágenos. Entonces en ellos se usa combinado. En caso de amenorrea, por una secreción excesiva de andrógenos en el ovario, amenorrea es la ausencia de menstruación. Entonces en ellos se usa también de forma combinada. Y el otro principal uso pues es para la anticoncepción, ¿verdad? La siguiente. Los principales efectos adversos de estos son HUA o hemorragia uterina normal, cáncer, náuseas, la hipersensibilidad mamaria. Hay mucha paciente que mientras está tomando estos fármacos aqueja mucho dolor y sensación de malestar en sus mamas. También hiperpigmentación de sus áreas genitales principalmente, migraña, colistasis, colecistopatías e hipertensión. Contraindicaciones. Va a estar contraindicado el uso de estrógenos en pacientes con neoplasias dependientes de esas hormonas, como el carcinoma endometrio, el carcinoma mamario de alto riesgo, en sujetos con hemorragia genital no diagnosticada, más bien no corroborada o identificada la causa directa de esa hemorragia, hepatopatías, o sea, cualquier daño hepático va a estar contraindicado, antecedentes de tromboembolia, está contraindicado usar esteroides, mujeres con tabaquismo intensivo. ¿Por qué? Porque en esos casos, pues parece que hay estudios que han demostrado que entre más interacción entre tabaco y estrógeno induce mayor problema de riesgo en cuanto a alguna patología arteriosclerótica, infartos y cosas así. La siguiente. Creo que se me pegó esa diapo ahí. La siguiente. Ahí. Las progestinas. Las progestinas, recuérdense que van aunadas pues a los estrógenos. Sin embargo, pues las progestinas a través de la historia se aislaron allá por 1933. En un inicio aislaron hormonas del cuerpo lúteo de cerditas y las llamaron progestina. Los europeos al mismo tiempo estuvieron haciendo estudios y un año después, ellos, de manera independiente, ambos estudios, encontraron un compuesto cristalino y lo llamaron luteosterona. Pero fue hasta 1935 que este señor, Sir Henry Dell, fue quien llevó a un consenso a ambos investigadores de cambiar el nombre a progesterona por la composición particular que tenían estos compuestos. Hasta 1940, pues ya se define la síntesis de la progesterona por Roosevelt Marker, quien lo obtiene a partir de un producto vegetal llamado diosgenina. Esta revolucionó pues totalmente en ese momento el uso del fármaco porque ya se podía obtener de forma sintética. Cuando se obtiene así de forma animal o de un componente animal, se obtienen mucho más efectos adversos y riesgos. Por ejemplo, imagínense un paciente era alérgico al cerdo y pues podría desencadenarle también un fenómeno así. Entonces ya con estos se definen pues la síntesis de compuestos 19 NOR, dentro de las cuales pues están todos los progestinas, todos los progestágenos, y son las llamadas progestinas activas por vía oral. ¿Con qué objetivo? Pues todas se fueron estudiando con el objetivo de ver en un inicio toda su interferencia sobre lo que era el ciclo reproductivo. La siguiente. Estos progestágenos también se clasifican en naturales y sintéticos.
Les puse ahí dos ejemplos de clasificación. Esta es la primera, la más completa, porque además de que los ubica según su origen, si son sintéticos o naturales, están presentes en la naturaleza, o si son sintéticos, ya sea pues producidos en los laboratorios, si están relacionadas estructuralmente a la progesterona o si están relacionadas estructuralmente a la testosterona, aparecen ahí los diferentes ejemplos, ¿verdad? Dentro de cada uno de los ejemplos, no vamos a mencionarlos todos, obviamente, pero sí hacerles mención que las diferentes casas comerciales utilizan estos compuestos para formar la mayoría de combinaciones que nos sirvan como anovuladores o estimulantes de la ovulación, dependiendo de cuál sea el compuesto o la concentración de cada compuesto que se utilizan, puesto que son fármacos o sustancias antagonistas hormonales, o sea, son capaces de replicar el funcionamiento hormonal. Entonces, si una de ellas estaría estimulando el endometrio, o sea, una de ellas estuviera haciendo que descame el endometrio de forma prematura, estaríamos jugando prácticamente a cuándo va a menstruar y cuándo no va a menstruar. Y de esa manera, pues, todos estos fueron fármacos que se han ido probando para intervenir en ese tipo de procesos. O cuando hay patologías como enfermedades de la mujer en la cual pues hay una hemorragia uterina normal porque su endometrio pasa en producción continua, entonces tenían que utilizar fármacos como este para generar la deprivación de las sustancias hormonales y de esa manera generar el efecto terapéutico de corregir la situación, ¿verdad? Generándole, pues, inducirle la menstruación o cesar el proceso de sangramiento. Vamos a estudiar unos cuantos de cada uno, no todos, porque pues comprenderán que no nos darían los tiempos. La siguiente es la otra clasificación que les mencionaba, es más sencilla, solo los clasifica en base a su principal derivado, que si es de los 18 nortestosterona o 17 alfa testosterona, los clasifica como estranos, godanos, pregnanos, norpregnanos o aquellos que por su grupo híbrido. Y así nos los catalogan en norestrinodel, estrinodel, etinodiol, norgestrona, norgestrel, etcétera. Vamos a medroxiprogesterona, quizás, que son estos últimos que les he mencionado o le he particularizado, son los que más frecuentemente se usan. No es que no se usen los demás, todos estos se usan, por eso es que pueden ver que a nivel comercial existen muchos y muchos tipos de anticonceptivos, porque todos estos combinan. La siguiente. El metabolismo de los progestágenos es casi completo en su paso a través del hígado. Se degrada hasta pregnadiol, donde se conjuga con el ácido glucurónico, se excreta por la orina en forma de glucurónido de pregnadiol. La progesterona se absorbe de forma rápida después de su administración por cualquier vía, de una semivida de 5 minutos, se almacena en pequeñas cantidades en la grasa corporal. Entre los que vamos a encontrar metabolitos como el 20 alfa o el 20B hidroxiprogesterona, con casi el 20% de la actividad progestacional que puede inducir la progesterona en los seres humanos o en otras especies, aunque se sabe muy poco de cómo realmente todas estas sustancias, estos últimos dos metabolitos puedan estar interactuando. La siguiente. Los mecanismos de acción de la progesterona es similar a los que mencionaba en el caso de las hormonas esteroideas, de los esteroides. Entra a las células, se une a los receptores de la progesterona distribuidos en el núcleo del citoplasma y el complejo ligando receptor pues se une al receptor de respuesta de la progesterona y activa la transcripción genética
de los RNA mensajeros que van a modificar o estimular la célula. La siguiente. Tiene diferentes efectos. Entre ellos influye pues poco sobre el que es metabolismo de proteínas, pero estimula la actividad de la lipoproteína lipasa, favorece depósitos de grasa, hay aumento de metabolismo de carbohidratos, aumenta la concentración basal de insulina y la respuesta a la glucosa. También en la tolerancia a los carbohidratos, a nivel hepático, favorece la cetogénesis y el almacenamiento de glucógeno. Puede competir con la aldosterona por el receptor mineralocorticoide a nivel del túbulo renal y causa un decremento de la reabsorción de sodio, lo que lleva a una mayor secreción de aldosterona por la corteza suprarrenal. Imagínense cuando estamos sobrecargando al paciente con darle el fármaco, además de los que ella produce en su interior. La siguiente, la progesterona también interviene en modificar la temperatura corporal. Tenemos que alterar la función de los centros respiratorios. Esto es bien característico porque hago mención de que la forma natural sí influye sobre procesos respiratorios, pero la forma sintética no la modifica. La progesterona, si se ha combinado con los esteroides, se ha relacionado a efectos depresivos e hipnóticos a nivel cerebral. Se encarga del desarrollo alveolo-biliar del aparato secretor de la glándula mamaria. Participa en la secreción súbita preovulatoria de la hormona luteinizante. Causa la maduración y los cambios secretores del endometrio que se observan después de la ovulación. Reduce las concentraciones plasmáticas de los aminoácidos e induce una mayor secreción urinaria de nitrógeno. La siguiente. Voy a ir mencionando lo más importante de estas diapositivas. Las diapositivas ya se las envía a sus compañeros. Me voy a enfocar para efectos de examen en lo que tenga que ver directamente con los fármacos, porque sé que todo lo demás, pues esto lo manejan, lo vieron en fisiología. Tenemos que los progestágenos sintéticos son más eficaces inhibidores de las gonadotropinas. Y los que tienen los progestágenos sin actividad androgénica principales que se usan incluyen el destrogestrel, el norgestinato, el gestodeno. Los primeros dos de estos compuestos pues se usan en forma combinada con el tinilestilbestriol para la anticoncepción oral, o sea, son los que llevan los anticonceptivos orales. La siguiente, los usos clínicos. ¿En qué casos se van a utilizar? Se pueden utilizar, ya les decía, combinados o no combinados con estrógeno. Pueden usarse solos para tratamiento de sustitución y anticoncepción hormonal. Son útiles para predecir la supresión ovárica a largo plazo. Paciente que usted necesita tener suprimido el fenómeno de secreción ovárica, pues se utilizan progestágenos solos. Producen anovulación y amenorreas prolongadas. Cuando se utilizan en grandes dosis parenterales, como ejemplo, pueden inducir esta amenorrea cuando se usa el acetato de medroxiprogesterona, que de hecho es el más utilizado, a dosis de 150 miligramos intramuscular cada 90 días. En la dismenorrea, en la endometriosis, en los trastornos hemorrágicos, cuando hay contraindicación de los estrógenos o para la anticoncepción, se pueden usar. La progesterona y la medroxiprogesterona se usan también para el tratamiento de mujeres con dificultad para concebir, también en síndrome premenstrual. Tiene también usos diagnósticos. Hay pacientes que por cuestión hormonal o nacen con problemas de secreción hormonal, entonces se administrándole el fármaco para ver la respuesta de su organismo como un método diagnóstico. El siguiente, está contraindicado
en pacientes que sean hipertensos porque puede elevar la presión sanguínea. Tenemos que progestágenos combinados con andrógenos también reducen la concentración de HDL en las mujeres y las predispone pues a riesgo de problemas de dislipidemia. Las mujeres postmenopáusicas pueden aumentar el sangrado significativo y aumentar el riesgo de cáncer mamario. El siguiente. Tenemos que uno de los principales usos pues, es la anticoncepción hormonal, ya sea oral, parenteral o por implante. Se usan dos tipos de preparados para la anticoncepción oral, que contienen estrógeno o progestágeno o pueden estar combinados ambos. Las combinaciones de estrógenos y progestágenos y el tratamiento continuo con progestágenos. La siguiente. Tenemos que estas combinaciones se clasifican según su accionar sobre el ciclo de regulación endometrial y se dividen en monofásicos, bifásicos y trifásicos, que la gente le suele llamar anticonceptivos mensuales, bimensuales o trimestrales. Pero para nosotros, como médicos, la terminología es monofásico, bifásico y trifásico. Ahí aparece, esto es muy importante, tienen que saberse pues cuáles son estos compuestos que en cada uno llevan preferentemente. Cada vez están haciendo más combinaciones, pero los más comunes son estos. Para las monofásicas lo que llevan es etinilestradiol, norgestrel, mestranol, norentindrona. Para las bifásicas, aquí combinan el etinilestradiol con la norentindrona. En las trifásicas combinan el etinilestradiol con el norgestinato. Las inyecciones intramusculares de grandes dosis de medroxiprogesterona también pueden producir anticoncepción de larga duración, pero hay más riesgo porque están poniendo solo progestágenos y no estrógenos. El etonorgestrel empleado en anticonceptivos orales o en formas de implantes o de dispositivos. Ahí les ponía fotografías de los diferentes tipos, colores y formas de dispositivos que pueden estar usando. La siguiente, el mecanismo de acción de cómo estos actúan es bien importante. Uno, cuando se usan así combinados, las combinaciones de estrógenos y progestágenos ejercen su efecto anticonceptivo, sobre todo a través de la inhabilitación selectiva de la función hipofisiaria, que causa inhibición de la ovulación. Eso es lo que hacen estos compuestos combinados, además de modificar el moco cervicuterino, el endometrio, la motilidad, la secreción a nivel de las trompas, pero lo más importante es la actuación sobre la función hipofisiaria. La siguiente. Tenemos los efectos del uso crónico, es que deprime la función ovárica, no sabemos cuánto tiempo, y ahí se van a observar una serie de alteraciones, entre ellos que a veces cuando los ha usado por mucho tiempo la persona, pues casi el 75% ovula hasta el primer ciclo, el 97% hasta el tercer ciclo, o sea, hasta los 3 meses. El 27% de las pacientes mantienen amenorrea durante periodos por varios años, aunque todo esto suele variar con particularidades de cada mujer, ¿verdad? La siguiente. Me voy a limitar a mencionar que es bien importante que aprendan esto, los efectos que va a tener a nivel sanguíneo, ya los hayamos mencionado algunos, pero los principales son ese aumento a nivel de los factores de coagulación y el incremento de la antitrombina. No me detengo porque ya lo expliqué. Todos los efectos adversos, la siguiente, que puede producir en el útero, en las mamas, principalmente a nivel también. La siguiente, por favor. La siguiente. Los efectos a nivel gastrointestinal pueden ver que son variados,
pandidictericia, colestasis, enfermedad de la vesícula, colecistitis, colangitis, adenomas, enfermedades isquémicas, tanto intestinales como a nivel de trombosis de arterias y venas mesentéricas, y tronco celíaco, puede generar depresión, cáncer endometrial, otras reacciones como alopecia, edema multiforme, edema nudoso, o sea, una gran variabilidad de efectos adversos que pueden causar los anticonceptivos que hay que tener conocimiento de ellos. Están contraindicados en ciertos casos o hay que tener precauciones en 3 casos en particular. Uno son aquellos pacientes con alteraciones que tengan que ver con la coagulación, como la tromboflebitis, fenómenos tromboembólicos, trastornos cardiovasculares o vasculares cerebrales, antecedentes o de problemas de hepatopatías, asma, eczema, migraña, diabetes, hipertensión, todo esto, pero lo principal son los problemas de coagulación y que deben utilizarse, que no deben, perdón, utilizarse en casos de hemorragia vaginal cuando se desconoce la causa y en los adolescentes. Está contraindicado, ¿por qué? Porque no ha concluido el cierre de la epífisis y produce un cierre prematuro de este que le hace daño. La siguiente. La anticoncepción con progestágenos únicos. El que más se utiliza para esto suelen ser progestágenos de depósito, como el acetato de metroxiprogesterona, que es el más utilizado. Es el que se puede usar para cada 3 meses también. Lo que induce es una supresión de la secreción de estrógenos endógenos y puede relacionarse muchas veces con disminución reversible de la densidad ósea o de cambios en los lípidos plasmáticos. Y genera pues mayor riesgo de arteriosclerosis. La siguiente. Uno de los métodos más utilizados actualmente son los implantes de progestágenos. Han oído mencionar más de alguna vez que las personas están planificando con este tipo de cosas. Lo que hacen es una inserción subcutánea de cápsulas que contienen principalmente etonolgestrel. Se liberan en un 20 o un 33% del esteroide presente en los fármacos, si comparamos con los fármacos orales. Suelen durar entre 2 y 4 años. Tiene la desventaja de que hay que hacer una inserción, que hay un retiro quirúrgico de ellos. Sin embargo, pues hoy por hoy cada vez suelen ser más prácticos para su uso. Los principales efectos secundarios suelen ser cefalea, mareo, distensión abdominal, aumento de peso. En muy raros casos suelen haber incidencias de hemorragias uterinas anormales, pero no es muy frecuente. Lo siguiente. El otro que está en boga, pues son los anticonceptivos postcoitales. Ahí, pues son las famosas píldora del siguiente día o anticoncepción del siguiente día, ¿verdad? Generalmente, pues cuando el tratamiento se inicia en las primeras 72 horas, después de que ha habido una relación sexual riesgosa de un embarazo, pues se utiliza y es eficaz en un 99% de los casos. También está utilizado la mifepristona. Este es un antagonista de la progesterona y los receptores de glucocorticoides que tienen un efecto sobre lo que es el cuerpo lúteo, un efecto luteolítico y es eficaz como anticonceptivo postcoital. Si se combina con prostaglandinas, este puede llegar a ser abortivo. Bien, la siguiente, voy a llegar hasta aquí, el esquema para los esquemas y los principalmente utilizados, o sea, los compuestos químicos más utilizados para los anticonceptivos postcoitales, los vamos a encontrar en esta diapositiva, principalmente estrógenos conjugados, etinilestradiol, etinilestradiol, la mifepristona, el norgestrel. Si ustedes pueden, revisan esta diapositiva, ven que en concentraciones diferentes, ¿verdad? Y ahí pueden ver esquemas diferentes, esquemas cada 12 horas, esquemas de dosis diaria por 5 días,
esquemas de cada dosis o cada 12 o cada 8 por 5 días. No es que solo es una pastilla que se van a tomar, sino que es por varios días, ¿verdad? Bien, voy a llegar hasta aquí. Nos vamos a centrar para cuestiones de preguntas, por lo que me preguntaba ahí el representante en cuanto a valoración de exámenes. Yo lamento que la clase pues se ha dado un poquito apresurada porque me decía que les va a entrar al parcial y yo pues realmente no sabía que les iba a... Pero voy a tomar todas las consideraciones del caso, porque no solamente pues es culpa de ustedes, sino que también hay un poquito de culpa mía, entonces, por no haber preguntado antes. Así es que les ofrezco mis disculpas. Vamos a llegar hasta aquí. Cualquier duda quedo a su disposición. Me pueden escribir en el chat o de la plataforma o a través de los representantes, ¿verdad? Disculpa que le interrumpa, pero no le pude entender la última parte que dijo. Se escuchó entrecortado, no le pude entender. Bueno, no, que estoy a disposición para cualquier duda o algo que no haya quedado claro en el tema y que nos vamos a centrar en lo que es la parte que tiene que ver con fármacos más que en cuestiones generales de fisiología, porque se supone que eso ya lo saben, pero que pedía el programa que se volvieran a recordar, ¿verdad? Bien, si no hay alguna duda que aclarar, llegamos hasta aquí, jóvenes. Creo que nadie tiene preguntas. No. Bueno, pues gracias, doctora. Cuídese. Feliz noche. Muchas gracias, doctora. Paz de linda noche.